Bienvenidos electroamigos, mi nombre es Sami y estoy nuevamente aquí con ustedes. Hoy hablaremos de un tema fundamental que es la base de toda la ingeniería eléctrica, los conceptos básicos de la electricidad. Sabemos que estos términos pueden llegar a ser complicados, pero aquí trataremos de explicarte de forma clara y sencilla cómo estos conceptos se conectan entre sí y cómo aplicarlos en el diseño eléctrico. Así que no esperemos más y vamos junto con mis papás para comenzar con la lección de hoy. Iniciamos con corriente. Es el flujo de carga a través de un material que generalmente puede ser conductor. Sus unidades se miden en amperes y se simboliza mediante la letra A. La definición básica de corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa por la sección transversal de un conductor. Voltaje o tensión. Es la diferencia de potencial o potencial eléctrico que se puede definir como presión externa derivada de la energía que una masa tiene por virtud de su posición. Energía potencial. Sus unidades son en volt. Se simboliza mediante el símbolo V y se representan de la siguiente manera. Resistencia. Es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica a través de este cuando en sus extremos se establece una diferencia de potencial o voltaje. Sus unidades son en ohmios. Se simboliza mediante el símbolo omega y se representan de la siguiente manera. Sami, ¿sabías que podemos determinar la resistencia de un alambre circular? No, papás. Bueno, Sami, la resistencia de alambres circulares está dada por la siguiente fórmula. Resistencia en ohmios es igual a la resistividad del material con una temperatura ambiente de 20 grados centígrados en ohmios por milímetros cuadrados, entre metros por la longitud de la sección del alambre en metros entre el área o sección transversal del material en milímetros cuadrados. Aquí te muestro la tabla de resistividad para varios materiales en ohmios por centímetros entre pies, de los cuales nos interesa es el material de cobre y aluminio debido a que es el material que se usa en los conductores o cables. Como podemos ver en la tabla, el cobre tiene una resistividad de 1,723 por 10 a la menos 6 ohmios por centímetros entre pies, y el aluminio tiene una resistividad de 2,825 por 10 a la menos 6 ohmios por centímetros entre pies. Pero como tienen las unidades en ohmios por centímetros entre pies, debemos hacer la conversión a ohmios por milímetros cuadrados entre metros, para que quede con las mismas unidades de la fórmula anterior de la resistencia. Por lo tanto, quedarían el cobre en 0,017 ohmios por milímetros cuadrados entre metro y el aluminio 0,028 ohmios por milímetros cuadrados entre metro. Esto significa que a medida que esta propiedad de resistividad aumenta, el material o elemento podemos decir que es más resistivo y no tan buen conductor de corriente. Pero cuando esta propiedad disminuye, el elemento es menos resistivo y es mejor conductor de corriente. Sami, hagamos un ejemplo práctico para que lo podamos entender mejor. Pero primero les debemos aclarar que este ejemplo lo haremos con la tabla que les muestro a continuación, en donde se muestra el área o sección de los cables fabricados con normativa americana. Esta medida del calibre del cable está en AWG, que significa American Wire Gauge. Este tipo de cables es muy utilizado en países como México, Venezuela, Colombia, Ecuador, mientras que en otros países de Sudamérica utilizan conductores cuya normativa es europea y su medida está dada en milímetros cuadrados, como Argentina, Chile, Brasil, Perú, Uruguay. Aclarando este tema, Sami, pasemos al ejemplo. Bueno, papás. Determine la resistencia de un conductor de cobre calibre 12 AWG, el cual tiene una longitud de 50 metros. Sami y electroamigos, entonces tenemos, como ya sabemos, la fórmula de la resistencia es la siguiente. Ahora vamos a trabajar con los datos del ejemplo. Nos indica que el conductor es de cobre, y ya sabemos que la resistividad del cobre es como les muestro. El siguiente paso es tomar de la tabla el área o sección del conductor. Según el problema es 12 AWG, lo que equivale a 3,31 milímetros cuadrados. La longitud del conductor también nos la proporciona el problema, 50 metros. Con todos estos datos listos, sustituimos los valores en la fórmula de la resistencia. Pero aquí va un tip súper importante. No olviden incluir siempre las unidades en cada valor. Y la fórmula quedaría de esta manera, como pueden ver aquí.
Procedemos manualmente a realizar la siguiente operación multiplicando los números de la parte superior o del numerador, 0,017 por 50, quedando de la siguiente forma. El siguiente paso es simplificar las unidades de los metros en la fórmula, asegurándonos de que todo quede claro y ordenado. Luego realizamos la división 0,85 entre 3,31 y el resultado nos da lo que pueden ver aquí en pantalla. A continuación volvemos a simplificar las unidades restantes para asegurarnos de que la solución sea precisa y fácil de entender. Y así llegamos al resultado final. La resistencia aproximada de un conductor de cobre calibre 12 AWG es aproximadamente 0,25 ohmios. Ahora, Sami electroamigos, supongamos que el conductor es de aluminio del mismo calibre 12 AWG, con la misma longitud de 50 metros. Para ello tenemos que la resistividad de aluminio es 0,028 milímetros cuadrados por ohmios entre metros. El área o sección del material es 3,31 milímetros cuadrados. Sustituimos todos los valores en la fórmula de la resistencia y quedaría de la forma que les muestro a continuación. Luego procedemos a realizar la operación igual como lo hicimos anteriormente y quedaría de la siguiente forma. Simplificamos las unidades, teniendo como resultado que la resistencia de un conductor de aluminio calibre 12 AWG es aproximadamente 0,42 ohmios. Sami, con estos resultados, ¿qué podemos concluir? Uy, papás, se puede concluir que un conductor de aluminio y un conductor de cobre con la misma longitud poseen una resistencia diferente, siendo mayor la resistencia del conductor de aluminio. Excelente, Sami. Ahora, electroamigos, aquí viene nuestro primer reto para ustedes. ¿Cuál de ellos dejará pasar más corriente? Los leemos en los comentarios para que vayan y dejen sus respuestas. Tengan en cuenta que aquí estamos para aprender juntos. Ahora, Sami electroamigos, les tengo un dato importante. Si bien estuvieron pendientes de la fórmula anterior de la resistencia, ahí les dije que la variable de la resistividad del material es con una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Pero ¿no te has preguntado qué pasa si se encuentran en un lugar donde tienen una temperatura ambiente diferente? Pues aquí es donde entra el efecto de la temperatura en la resistencia, y se puede observar en la siguiente expresión matemática. Ahora, con base en los resultados de la resistencia anterior, nos dicen, ¿qué pasa con la resistencia de los conductores si la temperatura ambiente cambia a 40 grados centígrados? Pues bueno, para ello vamos a utilizar la siguiente tabla, que nos da el valor del coeficiente térmico de resistencia para varios materiales con temperatura ambiente a 20 grados centígrados. Utilizaremos el cobre y aluminio con los siguientes valores. Entonces, electroamigos, para el conductor de cobre tenemos los siguientes datos. La resistencia a 20 grados centígrados es 0,25 ohm. El coeficiente térmico de resistencia de temperatura ambiente a 20 grados centígrados es 0,00393 y la temperatura 1 es 40 grados centígrados. Estos valores los sustituimos en la fórmula y nos queda de la siguiente manera. Luego realizamos la operación eliminando las unidades y la resistencia con una temperatura de 40 grados centígrados es 0,269 ohmios. Luego hacemos lo mismo para el conductor de aluminio, pero el coeficiente térmico de resistencia para varios materiales con temperatura ambiente a 20 grados centígrados es 0,00391. Sustituimos los valores en la fórmula dando como resultado que la resistencia con una temperatura de 40 grados centígrados en aluminio es 0,453 ohmios. Sami, danos nuevamente la conclusión a estos resultados. Bueno, papás, con estos resultados podemos concluir que si la temperatura ambiente aumenta o disminuye, esto va a influir en el cálculo de la resistencia. Es decir, si la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. Y si la temperatura disminuye, la resistencia disminuye. Muy bien, Sami. Ahora, después de estos cálculos, sigamos con los conceptos básicos. Ley de Ohm. Es la ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos, donde se relaciona el valor de la intensidad de corriente, la tensión aplicada y la resistencia eléctrica del circuito. Según la ley de Ohm, la intensidad de corriente que circula por una resistencia eléctrica es proporcional a la tensión aplicada a la resistencia e inversamente proporcional al valor de la resistencia eléctrica. La expresión matemática que la representa es
corriente en amperios es igual al voltaje en volt entre resistencia en ohmios. Sami, realicemos nuevamente un ejemplo. Ok, papás. Determine la corriente resultante de la aplicación de una batería de 9 voltios a una red con resistencia de 2.2 ohmios. Entonces tenemos, en la fórmula anterior sustituimos los valores y tenemos que la corriente es igual a 4,09 amperes. De aquí podemos concluir que si tenemos un circuito eléctrico cuya tensión permanece constante, la relación entre la corriente y la resistencia es una relación de forma inversa, es decir, cuando la resistencia aumenta, la corriente disminuye, y si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Muy fácil, ¿verdad? Ahora sigamos con potencia. Es una indicación de cuánto trabajo puede efectuarse en una cantidad específica de tiempo. Eléctricamente el trabajo se define como la carga por la fuerza o voltaje que ejercen entre el tiempo. Si recuerdan, en el concepto de la corriente dijimos que la corriente es igual a la carga entre el tiempo. Lo que hacemos es sustituir los valores en la fórmula que tenemos y queda que la potencia es igual a el voltaje por la corriente. Las unidades de la potencia es en watts o vatios y se simboliza con la letra W. Ahora bien, aplicando la ley de Ohm se pueden deducir dos ecuaciones. Primero, el voltaje en volt es igual a la corriente en ampere por la resistencia en ohms. Sustituimos el valor del voltaje en la fórmula de la potencia, quedando que la potencia en watts es igual a la corriente en ampere por la resistencia en ohm por la corriente en ampere. Multiplicando los valores iguales, finalmente quedaría que la potencia en watts es igual a la corriente en ampere al cuadrado por la resistencia en ohm. Segundo, la corriente en ampere es igual al voltaje en volt entre la resistencia en ohm. Sustituyendo el valor de la corriente en la fórmula de la potencia, quedaría que la potencia en watts es igual al voltaje por el voltaje en volt entre la resistencia en ohm. Multiplicando los valores iguales, quedaría que la potencia en watts es igual al voltaje al cuadrado en volt entre la resistencia en ohm. En resumen, estas son las tres fórmulas para calcular la potencia eléctrica, siendo la fórmula fundamental la primera. Ahora, Sami, ¿qué te parece si hacemos un ejemplo? Sí, papás, buena idea. Encuentra la potencia entregada del motor con los datos que se encuentran en la figura. En la figura tenemos que el voltaje es 120 volts y la corriente es 5 amperes. En este caso utilizamos la fórmula fundamental. Sustituimos los valores en la fórmula quedando como se muestra a continuación. Luego multiplicamos los valores y el resultado es 600 watts. En conclusión, la potencia que necesita el motor para poder trabajar en un determinado tiempo es 600 watts. Ahora hablaremos de qué es la energía. Para que la potencia, que es la tasa con la que se efectúa un trabajo, produzca una conversión de energía de cualquier forma, debe ser utilizada durante un periodo de tiempo, y viene dada por la siguiente fórmula. Pero generalmente se da en kilovatios hora. Lo que debemos hacer es que el resultado lo dividimos entre 1000, quedando en kilovatios hora. Aquí les dejo una tabla del consumo en watts de algunos dispositivos eléctricos para tener en cuenta. Ahora hagamos un ejemplo sencillo. ¿Cuánta energía en kilovatios hora se requiere para mantener encendido un bombillo de 60 watts continuamente durante un año? Es decir, 365 días. Entonces tenemos la fórmula de la energía en kilovatios hora. Tenemos la potencia, que es 60 watts, y el tiempo 365 días. Pero el día tiene 24 horas por día. Sustituimos los valores en la fórmula y queda como se muestra a continuación. Multiplicamos los valores y eliminamos las unidades y queda de la siguiente forma. Dividimos entre 1000 para pasarlo a kilovatios hora y finalmente queda que la energía es 525,60 kilovatios hora. Ahora, para que se entienda un poco mejor, realicemos otro ejercicio pero con dinero. Entonces tenemos, ¿cuál es el costo total por utilizar los siguientes dispositivos con un precio de kilovatio hora de 9 euros? Aplicando la fórmula de energía en kilovatios hora, sustituimos todos los valores tomando el tiempo de uso de cada dispositivo, quedando como se muestra a continuación. Realizamos el cálculo de la multiplicación y queda como se muestra. Luego sumamos los valores, luego dividimos los valores entre 1000 para que quede en kilovatio hora, por lo cual tenemos un total de energía de 3,70 kilovatios hora.
Luego, ese valor lo multiplicamos por el costo del kilovatio hora, que es 9 euros, teniendo como resultado que el costo total de los dispositivos utilizados es 33,3 euros. ¿Qué te pareció? ¿Te resultó fácil, difícil o ya conocías esta información? Cuéntanos en los comentarios. Queridos Sami y Electroamigos, aún tenemos muchos conceptos importantes por explorar, pero vamos paso a paso. En el próximo video pondremos en práctica lo aprendido sobre energía. Analizaremos el consumo de una vivienda familiar típica utilizando un simulador oficial de consumo energético de un proveedor reconocido. Será una excelente oportunidad para aprender a calcular consumos reales y entender cómo optimizar el uso de la energía en el hogar. Así que estén atentos para que no te lo pierdas. Y bueno, electroamigos, Sami se despide por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Espero que hayas aprendido algo nuevo con este video. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda o pregunta y esperamos las respuestas del reto, que por supuesto los estaremos leyendo y respondiendo. No olvides darle like si te ha gustado, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte los próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video y recuerda que con paciencia y constancia todo lo podemos lograr. Hasta pronto, electroamigos.